¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al primer Tribuna Abierta del año. Aún con la conmoción por la muerte de 17 personas la semana pasada en Francia a manos de terroristas islamistas radicales, queremos analizar en esta mesa si se podían haber evitado esos atentados, si debemos hacer algo más de lo que se está haciendo y cuáles son esas medidas y cómo se están adoptando tanto en los países europeos como en el resto del mundo. Para eso tenemos una mesa muy bien surtida. Saludamos en primer lugar a una compañera que ya haya estado en otras tribunas abiertas, Natividad Fernández, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Zaragoza, Relaciones Internacionales. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Muchas gracias. También nos vuelve a acompañar Javier Jiménez Olmos, que es miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y además autor del libro Del choque a la alianza de civilizaciones. Un placer. Es la primera vez que está con nosotros un experto en inteligencia, Miguel Ángel Esteban, profesor de Información y Servicios de Inteligencia de la Universidad de Zaragoza y autor también del libro Terrorismo Global, muy al pelo para este asunto. Muchas gracias. Y como siempre, nos encanta que nos acompañe la subdirectora de Heraldo, Encarna Samitier. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantada, gracias a vosotros. Ya saben que desde sus casas ustedes también nos pueden dar sus opiniones, lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es y en Twitter con el hashtag ZTVterrorismo. Vamos a hacer un poco de recopilación de los acontecimientos de la semana pasada. El pasado miércoles, 2 terroristas entraban en la sede del semanario francés Charlie Hebdo y mataban a 10 personas, posteriormente a 2 policías. Al día siguiente, otro terrorista se encerraba en un supermercado judío y asesinaba a 4 personas y a otro periodista. En total, 17 muertos. El domingo, una gran manifestación en París de casi 4 millones de personas y con los principales mandatarios europeos decía que estaban en contra de ese ataque tanto a la libertad de expresión como por el asesinato de estas personas. En homenaje a Charlie Hebdo tenemos aquí 2 números, son antiguos porque ya saben que el que ha salido esta semana con 3 millones de ejemplares se ha agotado en Francia, aquí en Zaragoza no lo hemos podido obtener, van a hacer otra edición de 2 millones de ejemplares y veremos a ver si puede llegar a nuestros kioscos. Vamos a empezar analizando este asunto. La muerte, el asesinato de esas 17 personas de la semana pasada, ¿se podía haber evitado? ¿Se puede actuar contra los lobos solitarios, Natividad, con las leyes que tenemos actualmente? Bueno, el problema de las leyes yo creo que tendríamos para hablar 2 horas o más, porque no es solo un problema de leyes, es un problema de leyes y también de medidas de cooperación policial y de cooperación jurídica que pueden establecerse entre los Estados. Yo lo que me gustaría señalar es que a diferencia, bueno, el rasgo definitorio quizá de este último atentado es que hemos tenido otros anteriores de una autoría similar y con un número mucho mayor de víctimas y en España somos conocedores de ello y sin embargo cuando parece que mayor repercusión ha tenido es en este caso. Entonces de alguna manera a mi modo de ver eso marca como un punto de inflexión, una línea roja que se ha sobrepasado y que nos ha hecho tomar conciencia de que tenemos una amenaza clara a la seguridad y que esto no son hechos aislados. Desde luego que hay medidas jurídicas que se pueden adoptar. No hace mucho la fiscal en España para delitos de terrorismo hablaba de algunas medidas que se pueden mejorar y de determinadas leyes que se pueden mejorar y señalaba las dificultades, por ejemplo, bueno, la cooperación policial que es esencial, la cooperación judicial entre todos los países europeos al menos, pero también con Estados Unidos y un problema que es la tipificación, que no está muy clara, la tipificación del delito de terrorismo y qué tipo de conductas exactamente se tipifican como delitos terroristas. Por ejemplo, saber si en todos los países europeos está tipificada la inducción o la financiación o todo lo que no sea directamente la autoría del hecho. Entonces, el que eso no esté uniformizado, pues de alguna manera dificulta también la cooperación judicial entre los Estados y desde luego es susceptible de mejorar. Javier, un primer análisis de lo que ocurrió en Francia y de qué se podría hacer para evitarlo. Tú que conoces también y que has estado también en el mundo islámico. Pues desgraciadamente no es algo nuevo. El problema es que, la situación es que ahora lo hemos percibido en el corazón de Europa, en París. Pero es conveniente recordar que atentados hay todos los días en Irak, en Siria, en Libia, en el Sahel, en Nigeria, y no tienen tanta repercusión mediática. Ahora nos ha tocado a nosotros, a los occidentales, a las sociedades occidentales, y por eso pues toda la movida mediática y la emotividad, que es por otra parte normal. Yo siempre digo que es muy importante ver las consecuencias de los atentados, pero mucho más importante analizar las causas. Para poner el ejemplo que lo entiendan todo el mundo, no se cura una enfermedad si no sabes las causas. Entonces, lo que hay que centrarse y el debate se debería centrar sobre todo en las causas más que en las consecuencias.
Miguel Ángel, una primera reflexión, tú que conoces también los servicios de inteligencia, ¿algo falló? ¿Se puede evitar este tipo de actuaciones? Bueno, siempre que se habla de servicios de inteligencia hay que tener en cuenta que tendemos a conocer más bien los posibles fallos, decimos posibles, que es cuando se ha producido, pues por ejemplo, como es el caso, un atentado terrorista o un problema de seguridad. Lo que no conocemos son precisamente las veces que se han podido desmantelar planes antes de ser perpetrados. Por tanto, yo no me gustaría tanto hablar de fallos de los servicios de inteligencia y fallos de la inteligencia europea, en este caso, y francesa, puesto que las medidas que se han realizado durante toda esta última década de reforzamiento de sus capacidades, de adaptación de los marcos legislativos y jurídicos precisamente para propiciar sus actividades, pues han dado buenos resultados, y la prueba está que hay personas encarceladas por haber realizado actos de adoctrinamiento, de inducción, de preparación de actos delictivos, de actos terroristas que no se han cometido. Evidentemente es muy difícil conseguir un éxito al 100%. Se puede plantear, por tanto, que cuando se comete un atentado ha habido un fracaso. Evidentemente, sí, en un sentido estricto de la inteligencia, bueno, o de la sociedad en su conjunto, que no ha sabido, pues como muy bien marcaba Javier, hacer un buen análisis también de las consecuencias y de los modus operandi de estos elementos que realizan estos atentados, y por tanto haber puesto las medidas adecuadas. Iremos analizando esas medidas. Un primer análisis, Encarna. Sí, enlazando un poco de coche escoba de toda la mesa. En España sabemos, desgraciadamente, por nuestra propia experiencia, que matar es fácil. Cuando un terrorista, cuando un fanático, tenga el apellido que tenga, sea un etarra, sea un islamista radical, quiere matar, bueno, pues tiene esa voluntad de destruir, y sabemos que, que atentan en una sociedad abierta en la que no puede haber un policía en cada esquina, y a veces los policías son los primeros las primeras víctimas. Entonces, dicho eso, sí que es verdad que la experiencia contra el terrorismo demuestra que los instrumentos del Estado de Derecho, los policiales, los legislativos y la cooperación internacional dan muy buenos resultados. Lo que decía Miguel Ángel, vemos las muertes, pero no tenemos claro, a veces no sabemos qué es lo que se ha evitado. Hay un dato: en 2014 las fuerzas de seguridad en España han detenido a medio centenar de personas relacionadas con terrorismo islamista. Desde 2004, cuando golpea Al-Qaeda en España de esa manera tan brutal, la policía española efectivamente ve que se encuentra ante una amenaza relativamente nueva. Es verdad que es relativamente nueva, porque ya Al-Qaeda había amenazado a España en el año 86 y en el año 91, cuando se reconoce a Israel, con lo cual, y cuando está la gran cumbre de países árabes. Quiero decir que eso no es nada nuevo, pero sí que se manifiesta en una brutalidad total, y ahora las fuerzas de seguridad españolas son referentes en Europa en la lucha contra el terrorismo islamista. Es decir, pero que están allí, que están luchando, que están haciendo muchas cosas, pero cada vez hay que hacer más, dentro del marco democrático legal. Vamos. Yo añadiría un dato en este sentido. Cuando se produjeron los atentados del 2001 en Nueva York, ya hubo un planteamiento de que posiblemente esos atentados se podrían volver a repetir, atentados similares en las grandes ciudades occidentales. Cuando se produjeron los atentados de Madrid, quedó clarísimo que eran objetivos prioritarios de los terroristas las grandes capitales occidentales. Ha habido atentado en Londres, ha habido atentado en Casablanca, ha habido atentados en grandes ciudades en diversos lugares del mundo. París claramente era uno, por muchas razones, era uno de los objetivos claros. Preguntémonos que desde el 2011 hasta el 2014, ¿por qué no ha habido, o 2015, por fortuna, ningún gran atentado en París? Pues eso también se debe en gran medida al éxito de la lucha policial y de los servicios de inteligencia.
En cualquier caso, después de lo sucedido la semana pasada en París, se han puesto en marcha nuevas medidas para establecer mejor seguridad para los ciudadanos, algunas de cooperación entre Europa y Estados Unidos. En España se está intentando alcanzar un pacto de Estado a gran nivel. También hemos sabido que tanto Zapatero como Rajoy tenían su propio plan para atacar el terrorismo yihadista. ¿Qué opináis de esas medidas concretas y en qué medida pueden afectar a que todos perdamos una cierta parte de nuestras libertades o estemos un poco más controlados a cambio de mejorar nuestra seguridad? No sé quién quiere romper el hielo. No, yo querría muy brevemente decir que en España tenemos muy buena experiencia de cómo luchar contra un grupo terrorista como es ETA, primero buscando atajos de la guerra sucia que no dieron resultado y luego con la legalidad en la mano y sin vulnerar los derechos, con la policía, con la justicia, con los partidos, aprobando leyes como la ley de partidos y, por supuesto, siempre con la cooperación internacional. Cuando Francia, o sea, que decimos, no, es que vemos muy lejos lo de Nigeria cuando mataba a Boko Haram, pero es que Francia durante muchos años vio muy lejos lo que pasaba en España, hasta que afortunadamente también hace muchos años se dieron cuenta. Quiero decir con esto que yo no me pondría la venda antes de la herida y diría una legislación democrática va a restar libertades. Yo confío en los representantes democráticos, confío en que el PP y el PSOE en este caso, y ojalá se unan más fuerzas políticas, lo van a hacer de tal manera que, bueno, que van a mejorar la legislación sin restar libertades. O sea que vamos a ver, el Código Penal de los Estados democráticos forma parte del ADN de la civilización democrática. Yo creo que no hay que hacer distingos como que la ley es peligrosa. En este caso, los peligrosos son los terroristas. Ahora, efectivamente, mucho respeto constitucional, mucha prudencia, no exageraciones, no teatralizaciones como la de Cameron, vamos a prohibir WhatsApp así de un día para otro. Pero yo, sinceramente, los códigos penales de los países democráticos me inspiran confianza a priori. Miguel Ángel, fuiste bastante crítico en Heraldo en una entrevista respecto al pacto entre Europa y Estados Unidos. Sí, fui crítico respecto a algunas de las medidas anunciadas, porque considero que son medidas más hacia la galería y tomadas en caliente, algunas de ellas que realmente efectivas. Creo que hay que poner en contexto la situación. Parecería ante el acuerdo de los ministros de Interior de los principales países europeos, junto con representantes de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de Justicia y de Interior, que hasta ahora no se habría hecho nada, cuando precisamente tenemos desde el año 2010 una estrategia de seguridad interior en Europa para el periodo que acabó el año pasado, el 2014, donde tiene 5 objetivos. El segundo objetivo era precisamente la lucha contra el terrorismo y en concreto precisamente contra la radicalización de ciertos grupos sociales o de ciudadanos en Europa. Ahora mismo está en debate, se ha abierto el debate, la nueva estrategia de seguridad interior para el 2015-2020, con el compromiso de que fuera un debate en el que se participara de igual a igual la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Tenemos un atentado y parece que rompemos de repente todo ese proceso. Parece que hurtamos, en cierta manera, el proceso democrático y de discusión pública. Se reúnen unos ministros de Asuntos Interiores y nos dicen a Europa lo que ya se debe de realizar. Las formas, por tanto, no son muy adecuadas, y máxime cuando tenemos al viceministro de Justicia y a lo que sería el equivalente a nuestro ministro de Interior en Estados Unidos en esa reunión, pero evidentemente se les echó de menos en la manifestación, donde el nivel fue menor porque fue un embajador de Estados Unidos. Parecería, por tanto, como que la oportunidad ya es aprovechada por Estados Unidos para intentar fortalecer una serie de medidas que ellos han estado demandando muchas veces a la Unión Europea, y que la Unión Europea, sobre todo el Parlamento Europeo, se ha resistido. Yo básicamente hablaría de que hay 3 grandes medidas que son las que nos anuncian los ministros de Asuntos Interiores. Hay que decir que son unos anuncios, son unas voluntades, que sería la limitación de los accesos a Internet, la introducción de un registro de pasajeros europeo y parece que, aunque no se ha declarado entre las 2 principales, pero sí que está en el run y se lee entre líneas, es lo que estaba indicando en cierta manera Encarna. El reforzamiento de los códigos penales y sobre todo con la introducción del delito de apología del terrorismo
como tenemos en el Código Penal español. Luego, si quieren, podemos profundizar un poco mis posturas y debatir sobre las cuestiones del cierre de páginas web, sobre registros de pasajeros, y la apología de terrorismo. Pero este sería el contexto en el que nos situamos. Natividad. Sí, yo quería destacar 3 niveles, el nacional, el internacional y el europeo. Entonces, con respecto a este tema, a mí me chocó, sinceramente, que la primera reacción que se produce de ministros de Justicia e Interior no es la de ministros de Justicia e Interior, de Interior en este caso, europeos, sino que es los europeos convocados por el fiscal general de Estados Unidos. Entonces, no me parece ni bien ni mal, pero creo que tenía que haber habido una reacción primero de los ministros de Interior europeos, que para eso tenemos un espacio de libertad, seguridad y justicia. Entonces entiendo, y incluso los tratados contemplan la reacción ante un ataque terrorista, y este era el caso, y me parece muy sorprendente que haya muchas reacciones de repulsa, de condena, pero que no haya una convocatoria inmediata, urgente, en unas horas, para reaccionar los 28 ministros de Interior conjuntamente, que no sea hasta que lo pide el fiscal general de Estados Unidos cuando se produce esa reunión. Luego, como dice Miguel Ángel, claro, la experiencia de cooperación con Estados Unidos es muy intensa, es fructífera, pero también tenemos alguna experiencia de utilización de información que no era para los fines que debería de haberse utilizado, lo cual, bueno, pues nos lleva a ser algo recelosos. Y luego, a nivel europeo, aparte de la estrategia de seguridad interior, también tenemos una estrategia europea de seguridad, y entonces yo creo que estamos centrándonos mucho en las medidas internas y nos estamos olvidando de las medidas internacionales, y yo creo que no hay que olvidarse que estos grupos terroristas radicales están actuando e incluso por primera vez tienen un asiento territorial, y hay una operación para luchar contra esa situación, en concreto en Irak. En Siria ya la cosa es un poco más complicada, pero bueno, este verano el Estado Islámico, el Daesh por llamarle más precisamente, controlaba 1/3 del territorio de Irak y prácticamente más de 1/4 del territorio de Siria. Claro, entonces esto es un avance que estamos centrándonos en el frente nacional, pero en el frente nacional todas las medidas que se adopten, a mi juicio, no van a ser suficientes si no se adoptan también medidas en el frente internacional. Internamente, en España, pues en España estamos hablando de un pacto, pero yo por lo menos no tengo nada claro cuál va a ser el contenido de ese pacto. Así como otros países europeos han señalado, han adelantado ya algunas medidas, bueno, algunas pintorescas como la de Cameron, otras pues como se citaba en Alemania, vamos a retirar la documentación a las personas susceptibles de viajar a los lugares donde se produce el entrenamiento de estas personas, u otras medidas similares. Entonces, ¿estos son medidas que se realizan a costa de las libertades? Pues yo entiendo que se realizan a costa de las libertades de los presuntos terroristas, pero no de los demás. Es como si dijéramos, para evitar limitar las libertades de los presuntos homicidas, vamos a no adoptar ninguna medida y que campen a sus anchas. Entonces yo creo que es cierto que alguna medida también nacional hay que tomar y limitar la posibilidad de movimiento de estas personas que son ciudadanos nuestros, que son ciudadanos europeos. No sé si a todos ellos incluirlos en la categoría de lobos solitarios, creo que no, pero lo cierto es que tenemos un problema fuera para el cual yo no he escuchado todavía, más allá de enviar el portaaviones Charles de Gaulle por parte de Francia, pero no se ha hablado nada más de ninguna otra medida, y unas medidas que adoptar dentro, y esas hay que adoptarlas ya, aun a riesgo de que sean criticadas, aun a riesgo de que se considere que pueden limitar algunas libertades, pero las libertades que van a limitar fundamentalmente son las libertades de los que sean presuntos sospechosos de actividades de terrorismo. Javier. Yo he estado escuchando y casi todas las reflexiones, todas las reflexiones me parecen interesantísimas, pero insisto que nos estamos centrando mucho en las consecuencias, en las medidas que está tomando el médico para paliar ese mal que hay ahí. Pero insisto que hay que ir a las causas. Por ejemplo, vamos a ver en Irak, ¿qué ocurre ahora mismo en Irak con el Estado Islámico? Bueno, pues lo que se llama el Estado Islámico, Daesh, como ha dicho Nati, en realidad es un ejército militarmente que se enfrentara a un ejército occidental o a una coalición no duraría ni un día. O sea, el ejército de Saddam Hussein era mucho más poderoso y la coalición internacional con los Estados Unidos acabaron con ellos en una semana. O sea, militarmente el Estado Islámico no tiene ninguna amenaza. Aparte, el Estado Islámico no es algo homogéneo. Los líderes del Estado Islámico, en una manipulación de la religión, los líderes del Estado Islámico son la mayoría antiguos oficiales del ejército de Saddam.
Eso se ha descubierto porque cuando han capturado o han matado, pues a alguno de los dirigentes han capturado el organigrama. Está publicado y comprobado. La mayoría son dirigentes del ejército. Por eso han cambiado la estrategia con respecto a Al-Qaeda. Ahora ocupan terreno, como hacen los militares. Los militares ocupan terreno. Ocupan terreno y además ocupan un terreno inteligentemente, donde se encuentran los pozos petrolíferos. Pero militarmente, insisto que eso es importante, si una coalición internacional o simplemente los Estados Unidos decidieran militarmente acabar con ellos, acabarían inmediatamente. Otro problema es el problema de la extensión de esa marca Estado Islámico que prende mucho en los musulmanes de las sociedades occidentales. ¿En qué musulmanes de las sociedades occidentales? Y ahí es donde vamos, a las causas estructurales. Por ejemplo, Ceuta, Barrio del Príncipe, 12.000 habitantes, paro, 72%. Ese es un problema. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de unos inmigrantes que ven actitudes xenófobas, racistas? No lo digo en España porque casi no sucede, pero en Francia sí. En Francia incluso tienes algún partido político que claramente lo manifiesta, como en Alemania está apareciendo, como en Noruega, como en Bulgaria. Entonces, esas causas estructurales son las que hay que trabajar mucho. Y hay que trabajar primero en el proceso de radicalización. ¿Cuándo se empiezan a radicalizar? Un radical no tiene por qué ser violento. Hay muchos políticos que sean radical. Radical es aquel que quiere cambiar el estatus establecido, pero no tiene por qué ser por medios violentos. Si en ese momento del radicalismo ya intentamos trabajarlo, del radicalismo pasan al fundamentalismo. El fundamentalismo es encontrar, ahí ya hay un punto importante, la religión como factor integrador, los sentimientos, como podría ser el nacionalismo, o como podría ser una ideología en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Fundamentalismo. Y ya ahí es cuando el fundamentalismo religioso actúa y manipula la perversión de la religión. Y parte de ellos los entrena y los convierte en violentos. Pues en todos esos caminos es donde hay que trabajar. Y eso es una labor política. No se trata de negociar con terroristas ni ceder ante ellos, se trata de hacer una política integradora, una política en que rompa esa dinámica de esa estructura que favorece que se puedan dar atentados terroristas. Yo creo que es un combo, o sea, efectivamente, porque, claro, Javier, dices con toda sensatez las causas. Lo que pasa que esto es como cuando ya el enfermo está enfermo, sí. Es como cuando mi madre a mí de pequeña me decía que me había enfriado porque había salido sin chaqueta, sí. Pero de momento estaba enfriadísima. Bueno, la siguiente vez yo me ponía la chaqueta, vale, pero hay que ir al enfermo que está con una neumonía grave por no llevar chaqueta. Entonces yo creo que es un combo. Por ejemplo, códigos penales. ¿Qué pueden hacer, qué han propuesto en España, de lo que sabemos de momento PSOE y PP, que el terrorista que actúe solo, que ahora no está tipificado porque no está integrado en banda terrorista, se le aplique la norma contra los integrantes de banda terrorista? Eso es de sentido común. Eso se puede hacer muy rápido y eso no cercena ninguna libertad. Es como bajarte los calcetines en el aeropuerto. Oye, pues vale, pues sí. Es que yo veo a la gente, cuando vas por los aeropuertos, y hay gente que encuentra costosísimo quitarse el cinturón, y es que ahora me tengo que quitar el... Bueno, vale, pues oye, sí, quítatelo, porque, bueno, yo no sé, yo me lo quito... no sé, igual es por nuestra educación de jóvenes, que nos llevaban como velas, pero vamos, que es una broma. Me lo quito rápido porque somos demócratas y asumimos que no pasa nada por bajarte los calcetines o quitarte los zapatos en el aeropuerto. Eso es mi caso particular. Es decir, medidas concretas ya que podemos hacer. Luego, efectivamente, medidas sociales concretas para luchar contra esos jóvenes que no tienen salida y que ven que los terroristas les ofrecen un sueldo, les ofrecen fotos para colgar en la web con armas, con coches guays en el desierto, porque vivimos en la sociedad de la imagen, no hay que olvidarlo, les dan como un sentido de aventura a su vida. Es como, voy a salvar a los sirios, ¿vale? Y me voy a enrolar en esta guerra mítica y terrorífica de Siria.
problema gravísimo de todo el problema. Y por último, los petrodólares de Arabia Saudí, el terrorismo, la base del terrorismo no está ligado a la pobreza, eso lo dicen los expertos. Se lo oía hoy a Carmen Magallón por la mañana, no está ligado con la pobreza en origen, está ligado con el fanatismo. O sea, los jeques de Arabia Saudí, Bin Laden era millonario, y los jeques de Arabia Saudí, a los que a su vez Estados Unidos ha apoyado, bueno, pues están financiando una rama, la rama del Islam más totalitaria y más fanática, que quiere acabar con todo el que disienta, sea musulmán moderado, sea católico, ateo, cristiano, a todo lo que se mueva. Entonces, en este panorama tan complejo, yo creo que, vale, pues hay que decir, bueno, pues es que hay que hacer de todo. Me tengo que abrigar, me tengo que tomar el antibiótico, me tengo que ir a tomar los baños al sanatorio, todo, con calma, pero todo. Y entonces, bueno, y eso es lo que tenemos por delante. Y se están actuando precisamente donde más falta hace, por ejemplo, lo comentabas en tu entrevista, en los países en origen donde más se está provocando esta radicalización. ¿Creéis que se está actuando donde más se debe o no? Claro, es que realizar una cumbre de ministros de Asuntos de Interior y de Justicia europeo a toque de silbato de Estados Unidos para decir que se van a poder cerrar, para pedir que los gobiernos puedan pedir a las empresas proveedoras de servicios de Internet que cierren páginas web que fomentan el odio y que fomentan el racismo o que fomentan la violencia, pues en realidad eso es una especie de brindis al sol por dos razones. Una interna, por las propias páginas web, que luego hablaremos, y otra por lo que estabas preguntando. Vamos a ver. Occidente nos está tocando en nuestras ciudades, pero no es el primer frente de batalla, es el segundo frente de batalla. El verdadero primer frente de batalla está desde Nigeria hasta Pakistán. Durante a lo largo de estos 2 últimos años y sobre todo este último año han aumentado muchísimo las actividades ofensivas, los resultados de sus actividades ofensivas exitosas, han ocupado territorios, han ocupado ciudades y se han fortalecido internamente en países que más o menos pues están en procesos de intentar hacer una transición democrática, vamos a decirlo así. Y las personas ahí se radicalizan por muchas causas y se radicalizan precisamente, también lo apuntaba Encarna, se radicalizan en mezquitas, en locales de partidos políticos, en asociaciones caritativas, en organizaciones civiles. Ahí es donde surge la gran masa de los combatientes. Los combatientes radicales yihadistas de origen europeo son, vamos a decirlo, son una minoría dentro del pretendido ejército islamista radical. Son una minoría allí y son una minoría en relación con la población musulmana de Europa. Y eso hay que dejarlo bastante claro. Por tanto, donde tenemos que actuar es allí, fundamentalmente, y después también, evidentemente, aquí. Por eso, en ese sentido, yo creo que tenía mucha razón pues mi compañera en la actividad cuando estaba comentando precisamente que una cosa es la estrategia de seguridad interior, pero que también está la seguridad exterior y que además tienen que ir en un complemento. Es decir, no podemos tomar solamente medidas aquí si nos estamos olvidando precisamente de dónde está el verdadero origen del problema. Sí, de hecho calculan que están ocupando este ejército difuso del pseudoejército difuso del Estado Islámico, estaría ocupando o controlando una extensión de terreno similar a la del Reino Unido. Entonces, y mientras tanto la guerra de Siria se ha dejado allí... A mí, Encarna, me preocuparía incluso menos en ese sentido el territorio que ocupa, y ahí discrepo un poco pues, con lo que planteaba Javier, de que podría acabarse si Occidente quisiera con esa ocupación del terreno, porque hay una ocupación mayor que es la ocupación de las conciencias. Claro. Y la ocupación de las conciencias cada vez es mayor. Claro. Y muchas veces las intervenciones de Occidente, según cómo se hacen, lo que provocan es precisamente el efecto contrario. Ahora, quiero matizar porque yo era solamente una hipótesis, o sea, yo precisamente... No estabas llamando a una coalición internacional, ¿no? Todo lo contrario. Precisamente lo que quería decir ahora, por ejemplo, la actitud que tomó ayer Hollande, lo voy a decir un poco así por relajar un poco el ambiente, pues solamente le faltaba la cazadora de vuelo del señor Bush. O sea, me parece de una oportunidad que no viene, un oportunismo que no viene al caso. O sea, yo precisamente defiendo todo lo contrario. Lo único que he dicho es, ante el miedo ese que nos están vendiendo de la extensión del califato, militarmente no tiene ningún sentido, porque si militarmente hubiera un enfrentamiento, el Estado Islámico desaparecería
en 2 minutos. Pero no estás a favor de ese No, enfrentamiento. no estoy a favor precisamente por lo que iba a decir, porque, por ejemplo, las imágenes que ayer nos pusieron en todos los medios de comunicación, en casi todos, de un ataque inteligente, se veían unas personas corriendo, decía, y casi en todos los medios decía, ataque al Estado Islámico. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabes que eran del Estado Islámico esas personas? Porque claro, las personas que han trabajado en eso saben que la certeza, en todo caso, presuntos. O sea, ¿qué estamos vendiendo? Y aparte, eso lo ven ellos también. Lo que estamos vendiendo es, lo que decía él, aunque ocupemos el territorio, no ocupamos las almas. Entonces, es muy complicado. O sea, que quede bien claro el matiz. Cuando he dicho al principio, precisamente yo defiendo todo lo contrario. Es que hablando de la ocupación de las conciencias, en el caso de Siria, claro, también y de la vía diplomática o de la vía internacional, parece que la guerra de Siria se ha dejado a su suerte, porque vale, decíamos, Assad es un dictador, al-Assad es verdad que lo era, pero entonces yo creo que con un punto de ingenuidad, bueno, pues no lo sé debido a que los occidentales interpretamos las revueltas árabes como la primavera democratizadora árabe y realmente dio muchas alas a los extremistas islamistas. ¿Qué pasa? Que ahora están en esa guerra entre el dictador y los extremistas fanáticos, y allí yo creo que Occidente sí tiene un hueco, debería tener un hueco para que el Islam moderado o los rebeldes moderados que queden en Siria, bueno, pues buscar una especie de salida, incluso un pacto con el terrible dictador, porque realmente... Natividad, si no os importa que no ha podido intervenir. No, simplemente con respecto a las primaveras árabes, como dice algún afamado autor, fueron sin más una fantasía occidental. Pues sí. Nos creímos que aquello era un movimiento por lo que no era. Entonces yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con la actuación internacional. Con independencia de las puestas en escena de Hollande o de quien sea, yo no estoy tan convencida de que no deba de intervenirse de una manera mucho más eficaz de lo que se está haciendo en Irak, incluso en Siria, pero es que estamos hablando también de Mali, de Nigeria. Es que, decía Javier, si esto lo queremos hacer en 2 días, hemos acabado militarmente con el Estado Islámico. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Porque estamos diciendo, ha habido 17 víctimas en Francia, pero es que hay varios cientos de niñas secuestradas por la filial de Boko Haram, y es que tenemos un tratamiento a la población yazidí cristiana en Siria y en Libia que parece que eso no nos importa porque está muy lejos, pero yo creo que hay que actuar ahí. Entonces dice Miguel Ángel, bueno, los luchadores, los combatientes que van de Europa son una minoría. Sí, son una minoría, pero creo que hay que combatir a la mayoría sobre el terreno, y esa minoría, pues está calculado que aproximadamente en los últimos 3 años ha habido unas 15.000 personas que desde países europeos se han desplazado a esas operaciones de entrenamiento sobre el terreno, y de esas unos 15.000, occidentales, de los cuales más de 3.000 serían europeos. Entonces, por un lado, yo creo que habría que hacer una actuación, pero eficaz, no lo que se está haciendo en estos momentos, para actuar sobre el terreno, para derrotar militarmente al Estado Islámico. Primero porque nos interesa, y segundo porque si tantas libertades defendemos es que todos los ciudadanos que están machacados en estos países por los movimientos, por este movimiento radical, ¿qué pasa? ¿Que esos no tienen libertades? Pues me parece que también. Pero luego hay que actuar aquí también, porque la cosa es que va a ir incrementándose el número de llamados, de captados en nuestras propias sociedades occidentales por estos fanáticos que están actuando en otros países. Entonces decía Javier, la cuestión es un problema de integración. Yo creo que más que un problema de integración, bueno, es un problema de identidad, y en esto creo que están de acuerdo muchos expertos. Es un problema de identidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo decía también hace poco, creo que hemos fracasado rotundamente con nuestra política del multiculturalismo en Europa. En Estados Unidos se ha seguido otra aproximación distinta y los resultados no son los mismos. Y entonces lo que tenemos en Europa son un montón de jóvenes desarraigados, completamente desarraigados. ¿Por qué? Porque nuestra interpretación del multiculturalismo ha sido hay que mantener su lengua, hay que mantener sus tradiciones, paréntesis, algunas de las cuales son bárbaras y atentan contra los derechos, al menos de las mujeres y de las niñas. Hay que mantener todo, pero ¿por qué no les hemos dado la oportunidad de integrarse con nuestras lenguas nacionales, con nuestros valores, para que puedan ir a las mejores universidades, para que puedan ser parte les hemos denegado en realidad una ciudadanía, y eso es lo que produce una falta de identidad. No se identifican
con la sociedad de la que provienen sus padres porque no han estado en ella, y no se identifican con la de acogida porque con esa cuestión de mantenerles sus valores, sus tradiciones y demás, les hemos hurtado una integración, una verdadera integración en las sociedades europeas. ¿Estáis de acuerdo? Porque plantea Natividad una reflexión importante. Miguel Ángel. Bueno, yo antes me preguntabas por los temas de inteligencia al respecto, y yo creo que antes de una intervención militar se pueden realizar acciones guiadas por la inteligencia. Por ejemplo, lo primero que nos tenemos que preguntar es a quién beneficia este estado de tablas permanentes con levantamientos continuos en Oriente Medio. Y hay unos actores internacionales que desgraciadamente les interesa este mantenimiento. ¿Quién financia a estos grupos? Y la financiación, no estamos aquí hablando de pagar unos sueldos, estamos hablando de armamentos, estamos hablando de grandes infraestructuras mediáticas. Es decir, esto cuesta un dinero y esto se está financiando. ¿Quiénes los están financiando? Los servicios de inteligencia conocen, los servicios de inteligencia internacionales conocen quiénes son los que están armando. Vamos a empezar a hablar algunas cosas claras. El mismo general saudí que se le ocurrió organizar Al-Qaeda en Afganistán y que le vendió la idea a los Estados Unidos, que ha pasado a ser jefe de los servicios de inteligencia saudita, es el que ha armado también y el que ha ideado esos combatientes islámicos en Siria. Si eso lo sé yo, un humilde profesor de provincias, ¿qué no sabrán los servicios de inteligencia? Es decir, no se interviene porque no se quiere intervenir de otros modos que se podrían intervenir. Entonces, al final nos meten únicamente en el debate de si la intervención militar sí o la intervención militar no, cuando las causas están por lo menos en unas relaciones internacionales basadas en pues, una lucha por el dominio de materias primas, por el dominio de territorios, y eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Siempre se ha hablado de que en los últimos años, de que las guerras del siglo XXI van a ser fundamentalmente guerras económicas y guerras cibernéticas, y eso incluso se nos llegaba a vender de una manera positiva, entre comillas, como diciendo, porque sucederían a esas grandes guerras de matanzas indiscriminadas. Hoy estamos pues, en la conmemoración de 100 años de la Primera Guerra Mundial y desde luego no se parecen aparentemente nuestras guerras actuales a esas guerras. Pero no nos olvidemos que las guerras económicas y las guerras cibernéticas siempre acaban en guerras de enfrentamientos físicos y de ocupaciones por el territorio. Es decir, con lo cual lo único que estamos viendo es una situación de agravamiento continuo de las relaciones internacionales y de la situación geoestratégica internacional. Y eso lo saben los gobiernos europeos. Por lo tanto, medidas de vamos a cerrar el WhatsApp, vamos a cerrar una página web porque dice que está albergada en un servidor en Singapur que gestiona una empresa de San Francisco y que ha puesto allí un comunicado un chaval de la Banlieue de París. Bueno, eso pues para la venta en el telediario de las 8 de la noche en París, pues a lo mejor puede funcionar algunos, pero planteemos las cosas con una mayor seriedad y con un mayor rigor. Sí, dos acotaciones a lo que dice Miguel Ángel. Es verdad, en la cabecera de la manifestación de París, seguramente entre esos dignatarios había probos, suministradores de armas y de dinero que van a alimentar el terrorismo mundial. Eso, por supuesto, esa hipocresía tiene que, efectivamente, hay que luchar también contra esa hipocresía. Completamente de acuerdo con Natividad. El multiculturalismo ha fracasado y hace un flaco favor, desde luego, a la causa que se quiere presuntamente defender, que era la identidad de los inmigrantes, en este caso del Magreb o con una religión de religión musulmana. Entonces, yo creo que quedan en tierra de nadie, evidentemente, porque no se pueden integrar en las costumbres occidentales. Por supuesto que la lógica dice que tampoco quieren volver, en su mayoría, a una sociedad que tiene a la mujer sojuzgada, pues que tiene prácticas como la ablación directamente bárbaras, por supuesto, todo matizado, todo en el porcentaje al que haya que afectar. Entonces yo creo que también ha habido mucha
un complejo un poquito absurdo de los españoles o del mundo occidental en general, porque yo observo que los españoles en concreto no tenemos ningún problema, y está muy bien que así sea, en criticar los fallos del catolicismo, que en este caso es la religión mayoritaria de España. No tenemos ningún problema cuando sale un obispo y dice una cosa que nos parece exagerada o que nos parece mal, bueno, pues allí salimos todos, lo ponemos a caldo al señor obispo y nos quedamos tan contentos, y no pasa casi nada, ¿vale? Pero hemos tenido un miedo, un complejo, un susto tremendo antes de saber que te pueden venir y dispararte con el Kalashnikov. Pero yo creo que también como que, estaba políticamente incorrecto, estaba políticamente mal visto decir, bueno, es que hay una parte del Islam que es directamente atentatoria contra una parte de los derechos humanos. Bueno, yo creo que hay que poner esto sobre la mesa, pues porque es bueno para todos, porque al final somos gente que vivimos en el mismo sitio y no somos... el otro día decían en Francia, es que murió un policía blanco, ha sido muy simbólico, un policía blanco, un policía musulmán y un policía negro. Entonces dices, vale, pero al final ellos decían, un familiar decía, es que eran todos policías, eran todos franceses, eran todos personas. Vamos a hablar de eso, eso es bueno para todos. Javier, ¿cómo atacarías ese choque de civilizaciones? Natividad ha puesto unas propuestas encima de la mesa, ¿cuáles serían las tuyas? Ese es el asunto, pues con mucha pedagogía. Yo, lo has dicho en la presentación, escribí el libro del choque a la alianza precisamente, modestamente, contrarrestando las tesis de Huntington, que decía que las futuras guerras serían a causas culturales y religiosas. Los factores culturales y religiosos, yo estoy de acuerdo, que pueden causar conflicto, pero no directamente, no son los causantes inmediatos, son potenciadores. Todo lo que apela a los sentimientos, llámese nacionalismo o llámese religión, siempre se apelan a los sentimientos, y en eso sí que estoy de acuerdo con Nati, pero no en otra cosa. Los líderes lo saben muy bien y manipulan. Precisamente los que lo manipulan son los más ricos y los más interesados. Pero ¿a quiénes manipulan? A los más pobres, que generalmente son los que menos cultura tienen y los que menos desarrollo, y son más fáciles de manipular. Por tanto, a mi juicio hay que hacer mucha pedagogía. Yo difiero muchas cosas. Claro, el mundo del Islam son 1.400 millones y se extiende desde las costas del Atlántico de África hasta Malasia. Donde más musulmanes hay no es en Arabia, es en Indonesia. Y en la India. O sea, la comunidad musulmana es muy diversa. Los estereotipos son muy grandes. Lo cuento brevemente con una anécdota que no sé si viene al caso. Cuando yo era profesor en Madrid, era responsable de un grupo de extranjeros, entre los cuales había de todos los países. Y había 2 coreanos que habían venido con su familia. Entonces, como yo era el director, me entrevistaba con ellos personalmente. A la semana me entrevisté con los coreanos. Y me dijeron, no salimos de casa, estamos asustados. Estaban asustados de Madrid, habían venido con su familia. ¿Por qué? Porque las únicas imágenes que salían en Corea del Sur, de España, era cuando había un atentado terrorista. Y las repetían 200.000 veces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, con las sociedades musulmanas. Cuando hablamos del tema de la ablación, el tema de la ablación, que es una barbarie, es mínimo. Sí. Y no se da en la sociedad musulmana, sino es una tradición antiquísima, ¿no? africana. Por ejemplo, con el tema del profeta, ¿no? Para los musulmanes es un insulto que aparezca para cualquiera, hasta el más moderado, es un insulto que aparezca una imagen del profeta. Ya no digo una caricatura, una imagen. Entonces es algo... No estamos justificando nada ni nada, porque nadie tiene el derecho a matar a nadie, y de hecho la mayoría de los musulmanes condenan los atentados, la gran mayoría, la inmensa, empezando por la comunidad islámica española. Pero claro, hay que meterse en las culturas de los demás, porque no tenemos que ser tan arrogantes de que la nuestra es la mejor y la más valiosa. O sea, ellos tienen unos valores, como ese, por ejemplo, que no consideran un insulto muy grave que el profeta salga caricaturizado o simplemente con una figura. Bueno, nosotros tenemos en Occidente la libertad de expresión de hacer lo que queramos, pero tenemos que saber de que hay gente que le molesta. Eso no justifica todo lo demás, a ver si queda bien claro, pero que nos imbuyamos de esa cultura, que es muy importante. Hay que hacer mucha pedagogía
Por eso yo difiero. O sea, el fracaso del multiculturalismo viene porque unos queremos imponer a los otros nuestra forma de pensar y nuestra forma de cultura. Yo creo que se puede convivir perfectamente cada uno con la suya. El problema es cuando existen diferencias y cuando uno se siente, percibe que está oprimido o percibe que está discriminado. Ese es el problema. Cuando uno tiene la percepción de desigualdad desfavorable, que no sé si será verdad. Ese es el problema. Pero piensa, Javier, por ejemplo, en el franquismo. Vale, Franco tenía la idea de que la libertad de expresión no regía. Bueno, no solamente ahora mismo la tienen. Algunos de los que estaban en la manifestación del otro día en primera plana tienen el mismo concepto. Pero te quiero decir, por ejemplo, que cuando alguien tiene un concepto que choca frontalmente, claro, tú dices, nos tenemos que imbuir. Hombre, nos tenemos que imbuir y tenemos que... Desde luego no tiene cabida en la sociedad occidental. Quiero decir que, imbuidos ya estamos y eso ya la teoría no la sabemos. Que comprendamos que hay que comprender el que tú insultes a una persona no da derecho ni a golpearla ni a matarla. Para eso están los tribunales. Por ejemplo, ahora mismo en España hay un determinado grupo que se ha sentido ofendido por una cosa parecida y ¿qué ha hecho? Ha ido a los tribunales, pero se ha sentido ofendido. Mira, os voy a poner otro ejemplo, si vale, y termino ya con esto. ¿Os acordáis hace poco con el Canal Plus francés, con los Muñegot, ¿cómo se llamaba? Cuando pusieron a nuestros deportistas y los llamamos hasta al embajador. Por supuesto. Bueno, pues por una cosa, entonces hay que comprender que haya gente que se ofenda por otras cosas. Claro. Oye, en el Heraldo, y ya os dejo, en el Heraldo publicamos un artículo de un columnista que se ha sentido muy molesto porque Charlie Hebdo, como son muy irreverentes, decían más gente en la manifestación de París que en misa. Bueno, pues este señor, este columnista del Heraldo, pero se ha quedado tan tranquilo, lo ha escrito y ya está. Pero es que la mayoría de la sociedad pero es que es así. O sea, Natividad, Miguel Ángel, que no habéis intervenido en este tema. Muy brevemente, por ir focalizando las cosas. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, no puede ser de otra manera, con el respeto a todas las culturas. De ahí a que todos queramos imponer la nuestra, rotundamente no. De hecho, bueno, en los países europeos cada uno obtiene todas las licencias que quiera para abrir una mezquita y las comunidades católicas no pueden abrir una iglesia católica en un país islamista. Por lo tanto, exactamente iguales no. También tenemos que tener en cuenta que la religión musulmana, con todo el respeto para quien la profesa, la religión musulmana no ha evolucionado de la misma manera que han evolucionado las demás religiones del libro y por lo tanto es una religión que se adapta peor a los sistemas democráticos y a los sistemas donde no hay una subordinación a un líder supremo o algo similar. Eso es una cosa, pero eso es la cuestión del islamismo, que no estamos hablando ahora aquí de esto. Estamos hablando de un radicalismo islamista que acaba en terrorismo. Entonces, en lo que ha señalado Encarna era perfectamente visible. 3 víctimas, 3 policías cada uno negro, uno blanco, uno musulmán. Bueno, lo que estamos aquí yo creo claramente es ante una lucha o ante una guerra contra nuestra civilización y contra nuestra cultura, entendida en sentido amplio, cultura como valores, porque esos grupos, no digo los islámicos, no digo los musulmanes, estoy diciendo solamente esos grupos radicales intentan imponernos la suya y eso es, llámese una guerra, una lucha o como queramos llamarla. Entonces, si permanecemos completamente impasibles ante eso, bueno, pues acabaremos efectivamente con unos valores que no compartimos, que no son impuestos. Entonces, yo creo que eso debe de combatirse con medios militares que no son incompatibles con la inteligencia, con la información y que no son incompatibles ni muchísimo menos con la lucha contra la financiación de estas redes. ¿Qué es lo que ocurre con la financiación? Y aquí entramos, yo creo que en la madre del problema, por lo menos a escala internacional. Es que aquí no estamos teniendo en cuenta que hay una lucha soterrada a muerte entre sunís y chiís. Y resulta que los unos son de un lado y los que financian son sunís. Y ahí está todo el problema. Y resulta que entre los amigos de Occidente figuran los que financian. Entonces, ¿cómo cerramos este círculo? Parece como un círculo vicioso absolutamente. Queremos cortar la financiación, pero los que financian son nuestros amigos teóricamente y al mismo tiempo queremos no promocionar a los otros. En fin, hay
una especie de cinismo internacional de tenemos que acabar con esto, pero en el fondo nadie está dispuesto a decir vamos a denunciar a regímenes pues como Arabia Saudí o como Qatar, que parece que nos cae muy bien a todos, pero en el fondo ellos están financiando, no sé si tanto por financiar el terrorismo como por acabar con el enemigo chií. De hecho, decía Javier, la mayoría de los combatientes del Estado Islámico son antiguos combatientes de Saddam Hussein. Sí. Es que está bien claro, por eso creo que no son medidas excluyentes, es que son todas conjuntas. Miguel Ángel. Por provocar un poco de debate, que es algo a lo que nos has invitado, yo creo que hay dos mitos contra los que hay que, por lo menos, poner encima de la mesa. Primero, el mito del lobo solitario y luego el mito de las caricaturas de Mahoma. Aunque no se hicieran caricaturas de Mahoma, habría atentados. Por supuesto. Es decir, y los atentados son porque se busca una desestabilización de Occidente. Los atentados provienen, y la organización de esos atentados y la organización de esos grupos radicales han provenido desde fuera de Europa. Y a ellos, precisamente, en su estrategia, les es favorable una situación de rechazo por parte de la población europea de la población musulmana. El considerarlos sospechosos de ser afines a sus postulados. ¿Por qué? Así de sencillo. Como te excluimos, por tanto, les estás dando la razón a esos mensajes que provienen de otros lugares que diciendo en Europa te excluyen. Sí. Tú debes estar con nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos entrando allí en un juego de decir, no, que como ha habido unas caricaturas para el profeta, por lo tanto, si acabamos con hacer caricaturas, si acabamos si acabamos limitando nuestra libertad de expresión, vamos a empezar a acabar con los problemas del terrorismo. Por tanto, vamos a empezar a cerrar páginas web o vamos a decirle a la prensa y a los medios de comunicación que se moderen. Y vamos a empezar a limitar libertades. Primer error, nos están ganando. Nos están ganando porque además nos están ganando en que fomentamos exclusiones y fomentamos además miedo hacia nuestras libertades y hacia nuestro régimen. Nos ponen en unas situaciones inferiores en el sentido de lo que decía Natividad y no nos ponen en la situación fuerte de que somos una civilización que consideramos que tenemos unos valores políticos y sociales, pues vamos a decirlo así, superiores, no porque sean europeos, sino sencilla y llanamente porque se basan en el respeto de los derechos humanos. Sí, pero diciendo en que nos estén ganando. Digo que entran dentro de esas. Y luego, nos están ganando. Y luego hay un segundo mito, es el mito del lobo solitario. Como tenemos el lobo como cualquier chaval en un barrio de cualquier ciudad española o ciudad europea, está toda la noche navegando en internet, como va a haber una serie de mensajes, se va a radicalizar. Evidentemente que puede haber personas que así se radicalicen, pero desde la captación al adoctrinamiento, al reclutamiento, a la recepción de una formación militar, a ser dotado de armas, a ser dotado de infraestructuras, pasan años e intervienen muchísimos agentes. Es decir, cuando alguien interviene solitariamente, no es un lobo solitario que ha realizado todo su proceso él solito en su casa, viendo internet o con los amigos y un día coge el Kalashnikov y se echa al monte. No, posiblemente ahí hay un atentado preparado. Lo que ha cambiado ha sido el modo operativo, pero no la estrategia. Pero claro, nos quieren generar esta situación de miedo. ¿De miedo ante quién? De miedo ante el diferente. Cualquiera de tus vecinos, cualquiera de las personas de tu ciudad puede ser un lobo solitario. Y ahora, lo que es evidente es que como hay un ataque y una amenaza fanática que quiere imponer su visión del mundo en Yemen, en Irak, en Nigeria, en Túnez, en Egipto, ya están allí los hermanos musulmanes en su salsa, en Siria, en Libia, pero se les queda corto a estos fanáticos, quieren también imponerla en Europa, parece ser, claro, con lo cual, pues eso a lo que vamos, hay que combatirlo pues de todas las maneras posibles. Yo creo que en el caso de las caricaturas no han ganado la batalla porque Charlie Hebdo ha salido con las caricaturas, pero también tengo que decir, las caricaturas de Charlie Hebdo, como las caricaturas de los periódicos españoles, están sujetas a las leyes y a la legislación. Quiero decir, que haya legislación no quiere decir que no haya libertad, con lo cual, ¿qué va a pasar? Que las caricaturas de Charlie Hebdo o de cualquier periódico o medio español o europeo, cuando pasen un límite establecido en la ley,
irán a juicio, tendrán una multa, tendrán un cierre. Quiero decir, no existe la libertad absoluta. El problema es que no te dejen respirar o que te entren con un Kalashnikov. Ese es el problema. Encarna, lo que se quiere generar por parte de estos grupos es una sociedad de miedo y de temor. Sí, sí. Cuando las personas tenemos miedo y temor, renunciamos a libertades. Se está acabando nuestro tiempo. Terminas tú. Quería decir que siempre cuando hacemos los análisis, todos somos tendientes a hacer un análisis subjetivo, es decir, desde el punto de vista occidental. Muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, cuando tú coges trabajos académicos y hablas con musulmanes y trabajas, todo lo mismo que nosotros decimos de ellos, ellos dicen de nosotros. Es decir, cuando un ejército les invade un país, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Nos ven como civilizados o como bárbaros? Cuando les bombardeamos una ciudad, ¿cómo nos ven? ¿Como civilizados o como bárbaros? O sea, cuando nosotros vemos la imagen de un periodista degollado, es una barbarie. Pero es que ellos ponen 1000 veces en sus cadenas otras imágenes de la barbarie nuestra. En nombre de Dios, todas las civilizaciones han matado. Recordamos en la historia reciente de Europa, en la Primera Guerra Mundial, los soldados, las masacres de ambas trincheras, en nombre del mismo Dios, además de la misma religión, se instaba a matar a los otros. O sea, la religión utilizada como perversión, como manipulación. Entonces, por eso, el antídoto contra porque yo difiero, aquí no hay ninguna guerra, yo lo defiendo en mi libro y lo defiendo siempre, aquí hay un choque de fundamentalismos. O sea, son los fundamentalistas de ambas partes, que los hay, lo que pasa es que unos ponen bombas o matan y los otros ven a nuestros fundamentalistas de otra manera. Eso es lo que hay que ver. ¿Y cuál es el antídoto? Pues el antídoto es mucho conocimiento, lo que hablábamos antes fuera mucho leer, mucho trabajar, mucho estudiar, mucha pedagogía. Voy a hacer hace años un presidente de gobierno, y no estoy haciendo publicidad política, porque propuso una iniciativa que era la Alianza de Civilizaciones. En estos días, además, estoy yendo incluso a algunos periodistas afamados a hacer unas críticas con adjetivos calificativos. A mí me gustaría que dieran argumentos en contra de esta iniciativa, argumentos estudiados. Vengo a decir, porque esta iniciativa ya no es una iniciativa de un gobierno español, es una iniciativa de Naciones Unidas, donde hay 138 miembros, entre los cuales están los principales países y las principales organizaciones. Y tiene un interés, esta iniciativa se dedica sobre todo a la juventud, a la educación, a la inmigración y a los medios de comunicación. Entonces, yo creo que es el momento de iniciativas como esa, no digo esa, sino como esa, darles un impulso grande. No tenemos tiempo para más, voy a hacer una pequeña recopilación de lo que se ha hablado aquí. Parece que lo de Francia fue un punto de inflexión a nivel global sobre cómo atacar a los terroristas islamistas, que se pueden estar tomando determinadas medidas con cierta precipitación, que hay que atacar a las causas estructurales, creo que en eso está de acuerdo la mesa, a la financiación con servicios de inteligencia o incluso con ataques, se ha defendido también aquí, con posibles ataques armados contra, por ejemplo, esos ejércitos islamistas. Y en cualquier caso nos quedamos con esa píldora. Siempre el mejor antídoto contra la barbarie es la cultura. Ha sido un placer tenerles en esta mesa, espero que ustedes también hayan podido reflexionar y me van a permitir un apunte. Les recomendamos, ya que en esta cadena nos gusta mucho el cine, permítanme recomendarles una película que habla de este asunto, Siriana, de George Clooney. Nosotros nos vemos la semana que viene, el sábado, con más cine. Buenas noches.